Familia, sabemos que es lunes porque llega el momento de Étnico y Diverso, el podcast de la televisión regional, el podcast de Telepacífico, con invitados fantásticos, siguen siendo fantásticos. ¿Cómo les parece que tengo aquí a mi lado a un hombre, un caballero, un músico, percusionista, profesor? Y es esa persona que tiene mucho para contarnos en torno a lo que ha sido la evolución, la construcción, primero que todo, del Petronio Álvarez. Como estamos a pocas horas, porque ya son horas, ya decir que pasado mañana no se usa, son pocas horas para la apertura de esta nueva versión y saludo con toda la buena vibra y con todo el cariño del mundo a Maki Naidí. Bienvenido, Maki, a este set y también a Colombia, bienvenido. Muchísimas gracias, Jackie, por esta gran invitación. Sí. Bueno, entremos en materia, Maki. Contanos entonces, a Tumaco lo quemaron. No sé si fue a la 1 o a las 2, no tengo la claridad, pero lo quemaron. ¿Qué pasa ahí? Contémosle a nuestros seguidores de una vez. Tumaco lo quemaron, como todo el mundo sabe, en el Pacífico hay fortunios y desafortunios que pasan muchas cosas, pero quisimos darle un toque diferente y alegrar los corazones de ese gran impacto, de ese gran momento. Y una compositora tumaqueña, Ana Hernández, entona esta gran canción que se volvió un ícono del Petronio Álvarez. Claro que sí, un ícono. Saludamos a la maestra Ana. Ana Hernández todavía vive en la ciudad de Buenaventura, es un poco delicada de salud, pero ahí está parada. Ella se va a recuperar porque sabemos que muy pronto nos va a entonar ese a Tumaco nos quemaron. Así será. Contanos entonces, Maki, cuando inicias en la esfera de la música cultural, ¿cómo fue ese primer momento? Contar ese primer contacto siendo del Pacífico es algo ilógico porque ese primer contacto lo tenemos desde el momento que desde el vientre desarrollamos nuestros sentidos. Pero ese primer momento con la música como director del grupo Naidí, ¿cuándo se vive? Realmente yo soy de Charambirá, Chocó, un caserío de la costa pacífica del litoral del San Juan. Mi mamá bailaba danzas, eso es como realmente el primer contacto. Mis tíos tenían una agrupación de chirimía, pero realmente yo llego a Buenaventura y escucho la marimba y hasta allí, ahí me quedé. Ahí todo iba bien y luego mejoró. Con la marimba de Chonta me quedé. Te quedaste con la marimba. Con esa influencia de tu familia, de tu mamá, tus tíos, llegas a Buenaventura y conoces ese primer contacto con la marimba. Dices, ¿es la música lo que me gusta o qué te llevó finalmente a interpretarla, a quererla, a amarla, a tocarla? Yo me trasladé desde Buenaventura a la ciudad de Cali. Otra parada en la ruta. Esa fue ya mi parada y dije, aquí me quedo, el calor, la gente, la caña de azúcar, la música que se respiraba. Entré a una agrupación de la señora Maura Caldas con los Bogas del Pacífico. Bogas del Pacífico, lo recuerdo. Sí, todo el mundo conoce a Maura Caldas, gran gestora cultural y maestra de la cocina tradicional del Pacífico colombiano con Secretos del Mar Restaurante. Perdón. Bueno, honramos la memoria de la maestra Maura. Y entonces fue ahí con la maestra Maura que usted empezó a hacer sus primeras melodías o cómo fue. Yo inicié como bailarín. En el fondo vi que no era como un buen bailarín. Usted mismo se autoeliminó en el baile. Me dediqué a la música con los grandes maestros de Guapi. Conocí allí al maestro Gualajo, que Samuelito. Fue Samuel Caicedo, mis profesores de danza, Oliva. Oiga, pero usted no aprendió a bailar con Samuelito. Bueno, hoy en día sí soy un gran bailarín de Corolao. Oiga, pero patacón si no nos sirve y menos por estos días con Petronio al aire. Contanos entonces, luego de esa experiencia, de esa educación que tenés con grandes maestros, que pues también honramos su memoria y todo el legado que nos han dejado, luego, ¿cuándo entonces crece y nace el grupo Naidí, con la maestra y todas las maestras que conformaban el grupo? El grupo Naidí realmente nace bajo la influencia de Samuel Caicedo y Oliva Arboleda, que traen los músicos directamente de Guapi y de Buenaventura, porque no habían cantadoras aquí ni marimberos aquí en esa época en la ciudad de Cali. Entonces traen a estos grandes maestros de Buenaventura. Vino Ana Hernández, Juanita Angulo, que era una gran matrona de la cocina en una gran cevichería por allí. Y yo digo, bueno, yo por qué no aprovechar esos grandes maestros, y siempre me preguntaban en las presentaciones, mira,
y no tienes música grabada, y no existía la música grabada. Todavía no había a ese nivel de folclore. No, a ese nivel un buen registro fonográfico no había. Entonces esa es mi gran preocupación y desarrollo un proyecto que se llamaba Tributo a nuestros ancestros. Tributo a nuestros ancestros, ¿qué había ahí? ¿Qué había compilado ahí, compilado? Toda la esencia de una gran palma de Naidí que sembré yo aquí en la ciudad de Cali. ¿Y esa palma de Naidí usted la sembró en qué barrio inicialmente? En el barrio San Luis, y se fue germinando hasta llegar a sus frutos y pues como te digo, de ahí nace un gran tema, varios temas. A Tumaco lo quemaron, a mí me gusta mi camarón, la Sangara y la Piangua. Realmente una buena producción musical fue esa. Oiga, un playlist ahí para Excelente. Gozarse el Petronio y después del Petronio también. A propósito de esos frutos, Maki, aquí tengo un CD con un compilado de todas esas canciones, de todo ese legado musical que nos han dejado los maestros bajo su dirección, bajo la creación del grupo Naidí. Y este CD Maki nos lo ha traído hoy para ofrecerlo a uno de nuestros seguidores y televidentes. Hoy, en este preciso momento, quienes nos escriban contándonos el nombre de la maestra del grupo Naidí, maestra viva en este momento del grupo Naidí, pues entonces se lleva este CD directamente, maestro, diga, directamente a las manos de Maki. Directamente de las manos de Maki Naidí, el creador del grupo Naidí y Semillas de Naidí. Bueno, entonces hablemos de Semillas de Naidí, porque ya Naidí dio sus frutos. De hecho, en ese trasegar, en esa historia del grupo Naidí, también hay muy buena participación del maestro Hugo Candelario. Forjó entonces esto que fue Naidí. El maestro Candelario, pues todo un respeto para él, mi admiración total por todo ese legado que ha dejado con su música. Yo hice parte de todo el proceso de Bahía, hago parte del Grupo Bahía desde el corazón, pero hice parte de casi 25 o 30 años con el Grupo Bahía. Desde el ámbito musical, ahora musical. Compartir desde el corazón. Pero ¿cómo, por qué? ¿Cuál fue el accidente, el suceso por el cual llegas a Bahía? Conozco al maestro Hugo Candelario en Guapi y él se trasladó a la ciudad de Cali y nos encontramos aquí. Y dijo, ve, por ahí hay unos muchachos que hacen percusión pacífica. Por ahí hay unos muchachos, Sí. una cosa así como informal en ese momento. Entonces ya Bahía existía como Bahía Trío, tocaban guitarra, un cununo y Hugo Candelario tocaba la marimba. Un grupo de base, básico. Sí, unos grandes maestros habían Y ahí. llegó Maki y le puso ¿qué? Digamos que a esta música del Pacífico, si no hay cuero, como que no... ¿Cuál es la expresión? Como que no hay cuero. Así, temblando. Entonces entra ese sabor chocuano con ese bombo ahí y de hecho pues yo le pongo un matiz diferente y hubo una buena empatía con el maestro Hugo Candelario. Hasta el momento, ¿lo consideras Sí. al maestro Hugo como un hermano? Contanos. Sí, Hugo Candelario definitivamente es un hermano, un gran maestro, un gran compositor y pues su legado inmenso. Ahí vamos. Recuerden, aquí tenemos CD directamente de las manos de Maki Naidí. Máquina ID para ustedes. Quienes nos escriban y nos contesten acertadamente el nombre de la maestra viva de este grupo, Naidí. Sí, Nos señor. escriban a través del código QR que ustedes siempre ven en pantalla en las tardes del sol y ahí la primera persona que conteste correctamente, pues bueno, se lo lleva para su casa para que lo disfrute. Maki, bueno, ya entonces evolucionamos, Grupo Naidí como tal no está conformado, pero esas semillas que dejó el grupo ya están trascendiendo y tienen su hogar en Estados Unidos. ¿En qué momento Maki deja Colombia y se va para Estados Unidos? ¿Por qué? Realmente aquí viene a la ciudad de Cali un etnomusicólogo al Festival Petronio Álvarez y empieza a buscar información y se encuentra conmigo. Etnomusicólogo. Sí, Ajá, un ¿y se encuentra etnomusicólogo de la Universidad NYU, la Universidad de Nueva York. Y le dicen, no, el que le puede dar esa información es Maki. Y entonces, como dicen en el ámbito caleño, le cogió la caña, porque Cali es caña, es sabor a dulce. Y entonces empezamos, yo le dije, usted me consigue unos talleres en NYU y yo le doy toda la información que... Y un día me llama, ya están listos los talleres en NYU. Le dije, sí, pero voy con un maestro de marimba y nos trasladamos con el maestro Gualajo.
a la ciudad de Nueva York. Ay, qué experiencia maravillosa con el maestro Gualajo. Contanos, Gualajo, cómo vivió ese momento, cómo compartían ustedes salir del Pacífico con ese paso por Cali y aterrizar en Nueva York. ¿Cómo fue esa experiencia compartida? Una experiencia muy bonita. El maestro Gualajo me hacía reír muchísimo. El maestro Gualajo, un gran corazón. Llegamos a final de marzo, abril, y cayeron como 5 pulgadas de nieve. Y el maestro Gualajo se puso a jugar como un niño. Fantástico. Me decía, voy a ir a contar esta historia de Aguapi, que Nueva York estaba negro y en un momento quedó blanco. Muy buen sentido. Y entonces nos empezamos a tirar como niños, de verdad. ¿Jugaban en la nieve? A jugar bolas de nieve unos a otros. Y de allí pues se acercaron muchas organizaciones culturales de Nueva York, el Lincoln Center, Smithsonian, el cual hago una producción con Smithsonian Folk Recordings que se llama Arriba Suena Marimba. Eso fue como lo que me dio a mí el toque de estar en los Estados Unidos. Fue el momento, el posicionamiento de Máquina ID. Quiero abordar un poco de cómo te formas aquí, en Colombia, ya hablando transnacional, cómo te formas en Colombia y cómo llegas, con qué producto llegas a Estados Unidos, con qué conocimiento adquirido acá en Colombia. Sabemos que fuiste profesor. ¿Cómo lograste todo eso en Univalle? Yo tenía un taller ya con el conocimiento de la percusión Pacífico. ¿Esa percusión fue empírica, oído? Empírico, sí, yo soy un músico empírico con todos los profesores, sobre todo los Torres de Guapi. Ahí, con ellos empecé ahí en el grupo Los Bogas del Pacífico. Ellos son mis maestros, mis mentores. También en Buenaventura, Baudilio Cuama, profesor. Baudilio. Y aquí tenía un maestro que me enseñaba música, que era el profesor Luis Carlos Ochoa. Ah, charanguita. De la charanguita. Claro. Entonces, Luis Carlos vio como ese potencial y nos enseñaba mucho música. Y bueno, ahí fui como tecnificando mis conocimientos y ya pues es lo que plasmo. El potencial, aclaramos de nuevo para quienes apenas se conectan, era en la música, en el baile, no, para que no insistan por ahí, por favor. Bueno, y entonces de nuevo regresamos a Norteamérica y allá llegas con ese posicionamiento, con ese conocimiento. Contanos cómo recibe el país del norte ese ritmo colombiano, esos sonidos del Pacífico. ¿Cómo se enganchan? ¿Cómo usted logra engancharlos y que haya ese gusto también por lo nuestro? Nueva York es una ciudad muy especial, yo diría que la mayor ciudad más cultural del mundo, donde reciben muchas músicas, pero en la época pues, que yo fui no era tan dinámica. La música del Pacífico podría decir que no, ellos no conocían mucho, entonces yo fui con una producción musical que se llama Tributo a Nuestros Ancestros. Y vinieron muchas organizaciones a mirar el grupo. ¿Se interesaron? Se interesaron porque el Lincoln Center consiguió que hicieron un festival de música del mundo. Y entonces me dijeron, ¿usted puede estar en ese festival? Y yo, claro, perfecto. ¿Pero ya estabas radicado en Estados Unidos? No, todavía no. ¿Estabas todavía en esa visita? Estaba yendo y viniendo dando talleres en NYU. Ajá, y entonces te conectaste con ese festival. Me dice alguien, Smithsonian te quiere contactar, y yo no tenía ni idea que era Smithsonian. ¿A qué le sonaba? Y eso, yo decía, bueno, ¿qué es esto? No, pues que me contacten. Y llegaron a mis talleres que tenía allí y me hacen la propuesta que ellos me van a realizar una producción musical. Se realiza la producción musical en Cali, todo el fonograma se hace en Cali, pero toda la masterización y toda la consecución del CD se hace en los estudios de Smithsonian en Washington, D.C. ¿Estamos hablando de qué año entonces? 2005, porque la producción ya sale en 2006. Entonces es el momento histórico en el que podemos contar, narrar que la música del Pacífico llega a ese nivel de producción internacionalmente. ¿O había algo antes? No podría decir eso porque por ahí hay algunos músicos que ya habían estado viajando, sí, viajando, haciendo, no sé si música tradicional, pero sí habían grupos pero yo no puedo decir yo soy pionero, soy primero, sino que simplemente lo hizo. Yo hice parte de un procedimiento, de germinar, sí, de un proceso. Hice parte de un proceso para difundir la música del Pacífico.
Aterrizando en el momento que vivimos, en esa previa del Petronio Álvarez, contémosle a nuestros seguidores cómo era Cali antes del Petronio, cómo se celebraba ese Petronio, cómo le hacíamos un homenaje a ese maestro. A estos grandes maestros, realmente nosotros nos reuníamos en casas, pero había un espacio que nosotros teníamos, el cual nos reuníamos porque se hacían noches de guitarreadas o se hacían arrullos. Eso queda por ahí, por la luna, todo el mundo iba a comer allí, en este espacio, y nos reuníamos y nos encontramos ahí con estos amigos. ¿Con la maestra Raquel? Con doña Raquel Riascos, que es la que realmente llega a impulsar los músicos del Pacífico, los tradicional y los que ya realmente quieren hacer música con el maestro Julián Angulo. En la terraza de su restaurante, el que ella lideraba. Muy buenos recuerdos de esa época. Y entonces, desde ahí se vivía Petronio, pero se hablaba de Petronio Álvarez y también de otros maestros, como lo acabas de mencionar. ¿En qué momento usted puede decir, Maki, que nos desligamos de esa forma particular de celebrar y comienza a gestionarse un proyecto Petronio Álvarez como es grande, como es ahora? Antes de todo este proceso, el maestro Alexis había grabado... Alexis Lozano. Mi paisano. Paisano, oye. Paisano, hace poco estuvieron en la ciudad de Miami. Y un junte, me imagino. Y hubo un junte entre Buenaventura, Chocó, bueno, y se tocó un curulado que la gente realmente... Entonces él hace una producción dándole un gran reconocimiento al maestro Petronio Álvarez, que está una canción que dice suave, suave. Ay, algo melodías así, por ahí aisladas, por pero ahí, bueno, sí, también la cantada de lo suyo, maestro. Entonces, otra gente empieza a realmente a preocuparse y a saber que hay otras agrupaciones, y lo mío, como era el conjunto de marimba, a pesar de que soy chocuano, el sonido, como les digo, me enamoré de... Era marimba combinado con chirimía. Me enamoré de la chonta y del famoso Euterpe Cuatrecasama, que es el nombre científico del Naidí. Hoy aprendí algo nuevo. Maestro, y entonces en ese momento usted dice, por aquí ya está germinando algo bueno. Por aquí se está germinando la cosa, hay que registrar esta música, seguirla registrando, hago un segundo CD, pero llega la necesidad de que ya había ganado el Petronio con el Grupo Bahía, había ganado el 4º festival con el Grupo Naidí, fui imagen del Petronio en 2 ocasiones, se hace un gran concierto ya en el Petronio, nace el Petronio en el 97, pero en el 4º festival se dan muchas cosas y ya como en el 5º hago un ensamble de lo que es la música tradicional con el jazz, Cuba y Puerto Ensamble y el Grupo Naidí. Muy bueno, eso fue espectacular realmente. Debe ser, hay que recordar, hay que buscar los registros por ahí en YouTube. Maestro, entonces finalmente, y antes de despedirnos, ese legado ya aterrizó en esas semillas de Naidí, que lo hemos nombrado, y esas semillas de Naidí son un grupo conformado por tu propia familia, por tus hijas. Ese grupo realmente, ya la última vez que voy yo a Nueva York, no me gustó el frío, entonces me traslado. ¡Ay, se acobardó! Me traslado a la ciudad de Miami, el cual aterrizo en una ciudad que se llama Fort Lauderdale. Allí... Con buenos vecinos estuvo por ahí, ¿no? Sí, buenos vecinos. Empieza a hacerme falta la música, a desesperarme un poco, y un gran amigo me lleva una marimba, el maestro Carlos Fernando Trujillo. Mi esposa ya vivía en Jacksonville, nos trasladamos a Miami, a Fort Lauderdale, y queda en embarazo, y le ponía el disco del Grupo Naidí en unos audífonos, se los ponía en el vientre. En el vientre. Entonces yo puedo decir que eso es una transición de por qué ellas les empezó a gustar la música. Oiga, una muy buena terapia. Sí. Bueno, entonces ya el grupo conformado en Estados Unidos, son estas mujeres, tus hijas, norteamericanas, pero con la influencia netamente del Pacífico colombiana, las que están llevando ese legado que les has permitido a las nuevas generaciones, a los que vienen detrás de ellas, cómo lo hacen, cómo se sienten, cómo permean a sus amigos americanos, gringos que decimos. Sí, nacen las semillas de Naidí, Natalia y Valentina López.
como les digo, un gran amigo, Carlos Fernando Trujillo, me llevó una marimba y tuve que hacerle unas banquitas. Aquí las vemos, vea. Y esas banquitas entonces era para que alcanzaran. Para que alcanzaran y poder tocar con los tacos de la marimba. Allí están Ya más Natalia y grandes, Valentina. ay, felicidades, Maki. Hoy ya tienen 19 años, aprendieron a tocar la marimba como si vivieran acá en Buenaventura, en Guapi o en Timbiquí o aquí en la ciudad de Cali. Había un misticismo, ¿no?, con la marimba, que las mujeres no podían tocar la marimba, pero también se parte en dos esa historia porque, imagínense, americanas, de padres, de madre tumaqueña, de padre chocuano, esa No, influencia. No. Hay que ver la evolución de las semillas cuando también crezcan, se reproduzcan y ojalá que no mueran. Entonces, sí, ahí siguen las semillas de Naidí, mi casa es su casa, mi casa es la Casa del Pacífico en el sur de la Florida. Ahí hay marimba, ahí hay biche curado y hay tomasec. Marimba, no, diga la verdad. Hay 4 marimbas, Maki. Cuente la realidad. Bueno, pues Maki, muchísimas gracias por estar aquí. Esos reconocimientos que llegan estando en Estados Unidos rápidamente. Rápidamente les cuento que en el 2024 la Cancillería en la ciudad de Miami me hace un reconocimiento como el gran gestor cultural y mi compromiso con la música del Pacífico. En el mismo año en la ciudad de Houston me hacen un reconocimiento y este año me tocó aquí en unos premios que hacen aquí, no sé si los pueda mencionar. Todos los premios son merecedores. Acabo de anoche en el Hotel Dan de recibir un gran reconocimiento y aquí estamos. Aquí estamos, Maki. Aquí estamos. Llegó a tiempo, el vuelo no lo dejó, llegó a tiempo para que arranquemos con esta versión del Festival Petronio Álvarez. Querida familia, llegamos al final, pero nos vemos el próximo lunes con nuevos invitados y mañana con las Tardes del Sol y un nuevo podcast. Recordándoles a ustedes que Tardes del Sol es un programa financiado por el FUTIC, Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Nos despedimos con toda la buena vibra y nos despedimos de Maki. Gracias por estar aquí. A petronear. A petronear. Ministerio TIC,